Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano,
lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho de que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Que prepare el corazón, la mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Que nos haga tierra fértil. Que en este día aprendamos de aquel leproso a acercarnos a Jesús. Que si nos hemos alejado, que si estamos apartados, que si estamos distantes del Señor, aprendamos a acercarnos a Jesús. Que si hemos abandonado la oración, aprendamos a acercarnos a Jesús. Que si hemos abandonado la lectura de la palabra de Dios, aprendamos en este día que debemos estar cerca de Jesús. Que si ustedes y yo antes estábamos activos en la iglesia y hoy por hoy estamos distantes, que aprendamos a acercarnos a Jesús. Invoquemos, amados hermanos, esa presencia del Santo Paráclito, esa presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy la palabra de Dios, que está tomada de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Repito, San Marcos 1:40, y te invito a que la busques en tu Biblia. Nos muestra con claridad que había un leproso, pero este leproso estaba lejos de Jesús. Este leproso estaba distanciado del Señor. Este leproso estaba apartado de Cristo. Pero este leproso se acercó a Jesús, se acercó al Señor. Para que el Señor le ayudara, ese leproso se acercó a él. Para que el Señor le sanara, ese leproso se acercó a él.
para que el Señor actuara, aquel leproso se acercó a Jesús. San Marcos capítulo 1, versículo 40. Vamos todos a buscarlo, por favor. Repito, San Marcos 1:40. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso. Miren cómo sucede el milagro. Miren cómo sucede la curación. Miren cómo sucede la liberación. El hombre estaba distante de Jesús. El hombre estaba separado de Jesús. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, aquel hombre que estaba distante, que estaba separado, que estaba alejado, tomó la decisión de decir: me voy a acercar. Primera enseñanza de este evangelio. Puede ser que usted esté peleado en este día. Puede ser que usted esté separado, que usted ha tenido una discusión, que usted ha tenido un problema con un familiar, con un amigo, con su esposo, con su esposa, con su hijo. El primer paso para curar la lepra del odio, del rencor, del resentimiento, es acercarse a la otra persona. Acercarse. Y eso lo hizo el leproso. El leproso se acercó a Jesús. Y ustedes deben tener en cuenta que un leproso, por su condición de su carne podrida, de su posible contaminación, de su posible enfermedad, aparte de incurable, muy contagiosa, no podía acercarse. No podía acercarse a los sanos. Pero a él no le importó, se acercó a Jesús. Y no solamente a los hombres. ¿Cuántas personas están viviendo separadas de Dios? ¿Cuántas personas están viviendo de espaldas a Dios? ¿Cuántas personas están viviendo lejos de Dios? Aquel hombre estaba lejos de Dios. Nosotros nos encontramos separados de Dios. Claro que no, yo llevo a Dios en mi corazón. A ver, ¿ya leíste la palabra de Dios hoy? ¿Ya hiciste oración? ¿Ya fuiste a la Santa Misa? ¿Ya te confesaste? Ahorita el miércoles de ceniza, ¿vas a ir a colocarte la ceniza? Ya se acerca la Cuaresma, y en el tiempo de la Cuaresma es el tiempo en el que ustedes y yo buscamos a Dios. Aquel hombre se acercó a Jesús, era un leproso, para suplicarle de rodilla: si tú quieres, puedes curarme. No podía hablar con Jesús, no podía acercarse un sano, y rompió el silencio, se acercó para hablar. Tristemente, el hombre tenía una necesidad, el hombre tenía una urgencia, el hombre tenía algo por hacer, y eso lo invitó, lo llevó a que aquel hombre pudiera hablar con Jesús. Y así nos pasa a nosotros en la vida. A veces la esposa se pelea con el esposo, pero se acordó que debe comprarse una plancha de pelo y no le alcanzaba el dinero, y le habló al marido: marido, necesito comprar una plancha de pelo y no tengo plata. Rompió el silencio por una necesidad, porque necesitaba algo. O el marido peleó en la mañana con la esposa, llegó la tarde y tiene hambre, no sabe hacer comida, rompe en silencio y le dice: mi amor, hágame la comida, estoy hambreado. Rompe en silencio porque hay una necesidad. O el hijo que le quitó el habla al padre, pero se acordó que no tenía empleo, que no tenía nada, y fue a pedirle dinero al papá. Rompió el silencio. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Este leproso representa que el ser humano es capaz de hablar, dirigirse al otro cuando hay una necesidad. Mientras tanto, no. Y eso es triste. Eso es triste porque en muchas ocasiones nos distanciamos en el día, en el celular, en la computadora, en el trabajo, y no nos comunicamos.
Y cuando tenemos necesidad del otro, entonces sí lo buscamos. Pero también es un momento de sanación, es un momento de que la lepra se vaya, el entablar una conversación. Y entablar una conversación también con Dios. Porque a veces ustedes y yo nos distanciamos, nos separamos tanto de Dios como aquel leproso. Pero cuando nos llega la lepra, la enfermedad, cuando nos llega un problema, una dificultad, salimos corriendo a Dios a buscarlo. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra. Inmediatamente se le quitó la lepra. La lepra representa el pecado. La lepra representa la esclavitud. La lepra representa la suciedad, la contaminación. Y aquella lepra la curó Jesús, porque tuvo compasión del leproso, porque tuvo misericordia de aquel leproso. Aquel hombre lleno de lepra, aquel hombre lleno de pecado tenía una necesidad. Y ante la necesidad acudió a Jesús y Jesús le respondió la necesidad, le curó la lepra. Y este encuentro con Jesús nos hace ver a todos que tenemos un pecado, que tenemos la lepra y nos hace falta acercarnos a Dios. Miren, y hoy vamos a ver qué hacer con los enfermos o qué deben hacer los enfermos. A veces los enfermos se desesperan. Es difícil cuando uno llega a una enfermedad. Es difícil cuando uno tiene una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y hay que orar mucho por los enfermos. Hay que orar mucho por los enfermos. Por ahí estaba escuchando una noticia de una mujer que padecía una enfermedad terminal y se iba a aplicar la interrupción de la vida, que llama la eutanasia, creo que se llama así, la eutanasia. Y bueno, la mujer se murió antes de practicarse la eutanasia. Por ahí hay un señor también, creo que en Colombia, que quiere llegar a ese extremo porque no soporta ya la enfermedad que tiene y entonces quiere llamar a la muerte rápido. Y aprendamos de este enfermo que era un leproso, que en el tiempo de Jesucristo el estar enfermo de la lepra era una enfermedad terminal. Era una enfermedad que le causaba la muerte. Era una enfermedad muy dolorosa. Era una enfermedad que realmente traía consecuencias. Y la persona leprosa, mire, no solamente tenía que cargar con la lepra, con la carne podrida, con la carne oliendo mal, no solamente con eso. Aparte de eso, el leproso era expulsado del pueblo. El leproso era sacado del pueblo. El leproso era una persona que lo corrían, que lo sacaban, lo expulsaban, porque si no lo hacían, entonces contagiaba a los otros. Y entonces el leproso era la persona vista muy mal por el pueblo de Israel, porque era rechazado. Primero, con lo que tenía que cargar un leproso. Luego, era expulsado de la familia. El leproso tenía que salir del pueblo y salir de la familia, si era el papá, si era la mamá, si eran los hijos. Si se encontraba con lepra, para no contagiar a los demás tenía que irse. Tenía que apartarse, tenía que aislarse. El leproso no era comprendido por los de su casa y tenía que aislarse de sus hijos, de su familia, de su hogar, de su casa, de su tierra. Y tenía que estar lejos. Tercero, cuando una persona miraba al leproso es como que mirara a un monstruo, algo feo. Tenía que salir corriendo. El leproso venía con una campanita diciendo: soy leproso, soy leproso. Y si el leproso se acercaba mucho, la gente lo corría con piedras, con palos. Sufría este desprecio, sufría esta humillación. Los leprosos eran vejados, eran tratados de la peor manera. Los leprosos no eran ayudados, se les estaba cayendo la piel. Imagínense, se le caía la piel de lo podrido, de las manos, de los pies. ¿Quién le hacía comida?
¿Cómo subsistían? ¿Quiénes lavaban la ropa? Y tenían que hacerlo ellos mismos. Y si la enfermedad le llegaba a los pies, ¿cómo caminaba? ¿Cómo se desplazaba? Bueno, el pueblo de Israel tenía ya en su mente que la persona con lepra tenía que morir. Debía morir. Si alguien se acercaba a un leproso y lo tocaba, si alguien se acercaba a un leproso y tenía una conversación muy cerca de él, pues esa persona tenía que entrar en una cuarentena, porque esa persona posiblemente tenía lepra. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que apartarse del pueblo, de la ciudad. Tuvo que andar en lugares solitarios. Claro, Jesús tocó al leproso, a él no le importó. La palabra de Dios hoy nos recuerda. Y entonces la palabra de Dios hoy nos llama la atención y nos dice: la cercanía a Dios es importante. Puede ser que usted esté lejano de Dios y por eso esté enfermo, esté triste, esté angustiado, esté deprimido, esté separado, se sienta excluido. Pero si usted ama a Dios, puede ser que en este día comience a ser amado y sienta la alegría de aquel leproso. Miren, cuando el leproso fue curado, Jesús le dijo: no le digas a nadie. Y la alegría fue tan grande que fue y lo proclamó y lo dijo por todos lados. Puede ser que en tu vida solamente falte acercarse a Dios. Tengas todo, dinero, plata, fortuna, fama, pero te falte acercarse a Dios. Y si te falta unirse y acercarse a Dios, hoy Dios te brinda la oportunidad para que te acerques a Él, para que te unas a Él, para que tengas una experiencia con el Señor. Yo me admiro mucho, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando celebramos la Santa Misa, cuando el Padre está consagrando que es el momento más sagrado de la Santa Misa, donde invoca la presencia de Dios sobre el vino, sobre el pan, las especies, y que de ahí se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Inclusive hay personas que ni siquiera se arrodillan, no tienen respeto. Otras personas hacen oraciones express, oraciones esas que mandan por las cadenas: haga esta oración para que te sanes, colocan la mano en el televisor. Dice la palabra de Dios que la oración debe ser con humildad. Dice que era un leproso, era una persona que estaba contaminada de la lepra. Imagínense ustedes la lepra llena de podredumbre, la persona olía mal, aparte la tierra, la piedra, el polvo. Eso hacía sentir mal a la persona y se acercó. Y aún así, a pesar de estar tan enfermo, fue capaz de arrodillarse. Imagínense un leproso con las rodillas todas rotas, desangrándose. Aún así fue capaz de arrodillarse. Hoy la enseñanza que el Señor nos trae nos invita que no importa cuál sea tu lepra, no importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuán abatido estés, no importa no importa ni siquiera que ni te puedas arrodillar de lo enferma, de lo decaído, de lo triste, de lo angustiado que estés. El Señor quiere que te acerques a Él. Y con humildad este leproso le dice: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Aún así, le dice a Él: si tú quieres, puedes curarme. Le da la autoridad, le da el poder, le da la oportunidad de ser Dios. No le dice: mire, cúreme así, no sé, si tú quieres, puede curarme. No le dice de qué manera, no le dice cómo, usted me cura así. No le dice al médico: usted me tiene que curar así, así, así. No, si tú quieres, puedes curarme. Significa que ya está cansado de la lepra, que ya no puede más, que ya no aguanta más, que echó la última baraja, que lanzó la última carta que tenía. Señor, si tú quieres, puede curarme. Significa: ya no soporto más la lepra, estoy en las últimas, estoy angustiado, aunque me duela, estoy aquí arrodillado y vengo confiado en que tú me puedes ayudar. Jesús se compadeció de él, del hombre se compadeció. Primero se compadeció por la humildad, por la sencillez. Se compadeció porque estaba herido, se compadeció porque estaba triste, porque estaba angustiado, porque no había otra solución. Se dio cuenta, se compadeció y extendió la mano, lo tocó y le dijo. El hecho de tocar a un leproso era signo de contaminación. El judío no podía tocar a los leprosos. El judío no podía tocar a una persona contaminada porque primero ellos andaban con campanita,
avisando que tenían lepra, nadie se les podía acercar. Y la palabra de Dios dice que este hombre fue tan humilde, tan gentil, el hecho que hizo compadecer al maestro, que inclusive Jesús lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Ese es Jesús, una persona cercana, una persona humilde, una persona que sana tu corazón cuando nuestra oración es con cariño, con amor, con entrega, confiada totalmente. ¿Ustedes se acuerdan el día que Cristo estaba muriendo en la cruz? Que estando crucificado, estando clavado, estando ya para morir, solamente dijo en una de las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es y debe ser nuestra oración. Si tú quieres, puede curarme. Todo está perdido. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esa es la oración del cristiano. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu en momentos difíciles, en momentos de aprieto, en momentos de circunstancia, que no nos ayuda, que no nos va bien. Esa es nuestra confianza. Nuestra confianza no debe estar puesta en los bienes materiales. Nuestra confianza no debe estar puesta en el dinero, en un carro, en una casa, en los brujos. No debe estar puesta en los hombres, en los adivinos. No, debe estar puesta en el Señor. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. Jesús lo curó y lo despidió. Le dijo, vaya, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece la purificación, tu purificación, lo prescrito por la ley. Aquí quiero hacer un paréntesis. El hombre era considerado un pecador por la lepra, era considerado maldito por la lepra. Y Jesús lo sana, pero cuando lo sana, le dice, ve a presentarte ante el sacerdote. El hombre fue ante el sacerdote, lo mandó con severidad, enseñanza. Cuando nosotros queremos limpiarnos de la lepra del pecado, cuando nosotros queremos limpiarnos de la suciedad que deja el pecado, cuando queramos limpiarnos del mugre que deja el pecado, Jesús nos manda a presentarnos ante el sacerdote. Juan capítulo 20, versículo 21 o 23, nos enseña que Jesús habló a los apóstoles. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Jesús les dio la autoridad a los sacerdotes para perdonar pecados. Te hago una pregunta, querido hermano, que me sigue a través de las redes sociales. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una buena confesión? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a hablar con el Padre a confesarte de todos tus pecados? ¿Cada cuánto te confiesas? ¿Cada año? ¿Por Semana Santa? ¿Por diciembre? ¿Cada 2 años? ¿Cada momento que hay un bautizo, un matrimonio? ¿O nunca te has confesado? La palabra de Dios hoy nos enseña que si tú quieres quedar limpio de la lepra, del mugre, del pecado, Jesús te sana, Jesús te alienta, pero debes ir ante el sacerdote. Por ejemplo, si usted es una persona que ha ido a contaminarse donde los brujos, a hacerse despojos, baños, todo lo que hacen los brujos, leer las cartas, fumar el tabaco. Después de que los brujos le hicieron eso, tú vas, te acercas a Jesús y debes confesarte de eso. Ya te confesaste ante el sacerdote. Eso es lepra, eso es pecado. Ya te confesaste. Después de que tú, por ejemplo, has vivido una vida disoluta en la vida sexual, en la vida del alcohol, en cualquier pecado que hayas cometido. No te estoy condenando, solamente te estoy ayudando a reflexionar. Jesús te invita a acercarte al sacerdote. Hay personas que no se acercan al sacerdote. No les gusta confesarte. Recuérdese que Jesús manda a acercarse al sacerdote. ¿A quién acudes tú, querido hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tú acudiste a la oración? ¿Cuándo fue la última vez que acudiste al Santísimo Sacramento del altar? ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a leer la palabra de Dios para escuchar la voz del Señor? Jesús está en un lugar solitario y en todos los sagrarios de todas las iglesias está esperándote a ti. Te invito en este día a acercarte al Señor. Si tienes un chance, si tienes una oportunidad, ve al Santísimo y eleva una oración a Dios y dígale, Señor, si tú quieres puede curarme, si tú quieres puede limpiarme. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos.